el famoso libro de Rick Warren, La Iglesia con propósito, dice Rick Warren: puedo llevar a cualquiera a Cristo si puedo encontrar. ¿Por quién murió Cristo? La mayoría de las personas, cristianos, religiosos, responde que Jesús murió por todos. La mayoría cree que Jesús en la cruz pagó la deuda por los pecados de todos porque Él ama a todos incondicionalmente y quiere que todos sean salvos. Pero eso no es lo que la Iglesia ha creído históricamente. Eso es lo que cree la versión actual de la Iglesia superficial. La Iglesia superficial enseña que todos los pecadores y sus pecados han sido expiados potencialmente, y lo único que tienen que hacer es reconocer a Cristo y aceptar ese regalo. La Iglesia superficial enseña que solamente hay que convencer a los pecadores de recibir la salvación que ya ha sido completamente comprada para ellos en la cruz. Y según el famoso Rick Warren, Cristo murió por todos. Todos pueden creer y deben creer si tan solo quieren creer. Es un concepto contemporáneo. Según ellos, se trabaja en la voluntad del pecador, creyendo que el pecador tiene una responsabilidad como la capacidad, por ejemplo, de activar una fe salvadora por sí mismo y simplemente van a creer. El famoso libro de Rick Warren, La Iglesia con propósito, dice Rick Warren: puedo llevar a cualquiera a Cristo si puedo encontrar la llave del corazón de esa persona, dice Rick Warren. Según él, solamente es cuestión de mover su voluntad. Esta es la idea popular, y eso significa, entonces, según Rick Warren y todos aquellos que enseñan esta doctrina, significa que el infierno entonces está lleno de personas cuya salvación fue comprada por la muerte y resurrección de Cristo. Esto significa entonces también que en el infierno y todos en el cielo tuvieron la misma suerte. Entonces también el lago de fuego se llenará de personas eternamente condenadas cuyos pecados fueron realmente expiados en la cruz. Solamente que la diferencia fue que las personas en el cielo activaron su voluntad de aceptar esa expiación. Por otro lado, la gente en el infierno no lo hizo. Ahora, esto suena muy extraño, y sí lo es extremadamente extraño, que Jesús murió, pagó en su totalidad los pecados de los condenados. Tal enseñanza no existe en las Escrituras. Según Rick Warren y esta gente, entonces Jesús pagó una pena de justicia divina por ellos, pero ahora están en la condenación eterna. Y por otro lado, una justicia divina para los que están en el cielo, redimidos. Es una noción muy extraña. Entonces, según Rick Warren y todos aquellos que tienen esta doctrina, según ellos, el pecador determina si esa muerte universalmente potencial se aplica a él o no, se aplica a estas personas o no. Según esta gente, el pecador hace la elección, que Jesús no compró la salvación por nadie. En realidad murió en la cruz y de alguna manera eliminó una barrera para hacer de la salvación un potencial. Ahora hay que decir que todo esto que he dicho no se encuentra en las Escrituras. Es un lenguaje, es una enseñanza que no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Pero según la iglesia superficial enseña que Cristo te ama tanto, que Dios te ama tanto, que Cristo murió por ti, y te hace la pregunta: ¿dejarás que Él te salve? Entonces la decisión final depende de usted. De hecho, Dios te ama tanto que Él dio a su Hijo, y espero que cuando veas el sacrificio que Cristo hizo, te sentirás movido emocionalmente a amarlo de nuevo al aceptarlo. Ahora, aquí hay un problema evidente. Aquí está el problema, porque según las Escrituras, los pecadores están muertos en delitos y pecados, separados de la vida de Dios, son ciegos espiritualmente, están pereciendo, están en un estado de perecer eternamente, están ciegos porque el Dios
de este mundo ha cegado sus mentes. En su estado natural no pueden entender las cosas de Dios. Son necedad para ellos las cosas de Dios, la palabra de Dios. Cristo es necedad para ellos. Y si tomamos el lenguaje de Romanos 3, no hay nadie que busque a Dios. No hay temor de Dios ante sus ojos. Esto entonces es una doctrina que la Iglesia bíblica siempre ha establecido como verdadera y que es la incapacidad total del pecador de venir a Cristo, de buscar a Dios por voluntad propia. La Biblia entonces es claro en que todos están muertos en delitos y pecados, que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas, desesperadamente malvado, que todas sus imaginaciones son solo malvadas continuamente. La mente es oscura, el alma es oscura, el corazón está lleno de corrupción malvada. El pecador por sí mismo no puede hacer nada para adquirir la salvación en Cristo Jesús. Solamente es posible con una intervención de Dios en el corazón de ese pecador. Juan capítulo 1 verso 12, a todos los que le recibieron le dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Sí, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, es decir, que no vino de una fuente humana, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si se te dio la autoridad para convertirte en un hijo de Dios, si naciste en la familia de Dios, no fue porque activaste la voluntad humana, fue por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros mismos, sino de Dios, para que nadie se jacte delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30, por obra suya estáis en Cristo Jesús. La salvación es de Dios. Él debe dar luz, debe dar vida, debe dar vista, debe dar entendimiento, debe dar arrepentimiento, debe dar fe. Dios transforma totalmente al pecador y eso es lo que Dios hace, y lo hace a aquellos a quienes Él en su misericordia y gracia ha decidido salvar. Dios es claro en su palabra: tendré misericordia de quien quiera tener. La Escritura es muy claro. El pecador no puede creer por sí mismo, ya que solo puede creer si Dios le permite creer, y puesto que Dios permite creer a aquellos a quien Él ha escogido, debe quedar claro que la provisión del sacrificio que Cristo proveyó en la cruz sería a favor de aquellos que creerían porque se les dio vida, porque fueron escogidos. La expiación de Cristo fue diseñada para aplicarse para aquellos que creerían porque se les dio vida, porque fueron escogidos, y Dios tuvo misericordia en sus corazones, en sus vidas. Sabemos que la expiación entonces es limitada porque no todos creen. Eso está claro, no todos creen, porque todo el día, a cada minuto, a cada segundo, la gente muere en condenación sin haber creído verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces todos sabemos que la expiación es limitada. En ese sentido, la expiación de Cristo no se aplica a todos.